Hola, soy José María Lacoma, director técnico del Club de Atletismo Barbastro. Este año, con motivo de la pandemia del COVID, no vamos a poder realizar unas pruebas que teníamos pensadas para estrenar las pistas de atletismo que se inauguraron en este mes de enero. Y vamos a recuperar el Trofeo San Ramón de atletismo, que se realizó durante muchos años en las pistas antiguas, pero no va a poder ser. Entonces, para poder colaborar en las fiestas, os queríamos mostrar las pistas y hacer una visita guiada. Una visita guiada a la nueva instalación para que veáis la cantidad de cosas que tiene una pista de atletismo, porque sí que es un lugar para correr, desde luego, para practicar atletismo. El atletismo también es saltar, lanzar, luego lo veremos, y sobre todo es un museo al aire libre, es un museo del deporte. La historia del deporte, de los Juegos Olímpicos y del atletismo está reflejada en cada rincón de la pista. Nos habla de sus orígenes, los orígenes de los Juegos Olímpicos modernos de 1896, y también del origen del atletismo, allá por el 1820. El paseo nos hará ver que todavía siguen cosas vivas desde hace más de 3000 años, que se practicaban de esa manera y siguen en la pista en forma de medidas, porque si algo es una pista de atletismo, es un lugar donde los atletas tienen que medir sus prestaciones. El atletismo es superarse constantemente, no para ganar a otros, sino para superarse, para superar tus marcas, gracias a la competencia con otras personas. O sea, siempre les decimos nosotros a los atletas que en el atletismo tienen que progresar con alguien, no a costa de alguien. Como tenemos que hacer las marcas, lo que vale en el atletismo es la marca que haces en una carrera, en un salto, en un lanzamiento. Las instalaciones tienen que reunir unas características, tienen que estar prácticamente hechas al milímetro, y ya veremos que más que al milímetro será a la pulgada. Veremos los orígenes del atletismo en las Islas Británicas, lo comentaremos más tarde. Esta característica de una pista de atletismo, que tiene que tener todo medido a la pulgada, como comentábamos, es para que todas las pistas del mundo sean iguales. Todas las pistas del mundo tienen que tener pues, la ría que veremos, las calles, la misma anchura. Y esta pista de Barbastro reúne esas condiciones porque, por supuesto, es una pista homologada. Es la última pista homologada en Aragón. Y aquí se puede realizar competiciones y, por supuesto, entrenamientos de tanto atletas federados como no federados para practicar todo tipo de especialidades del atletismo. Como decía, una de las características de la pista es su dimensión. La dimensión de una pista de atletismo son 400 metros. Esta distancia de 400 metros, que podía considerarse para el que no conozca el atletismo, que podían haber hecho una pista de 500 metros, así con 2 vueltas tendríamos 1 kilómetro, veremos el origen de por qué una pista de atletismo tiene esos 400 metros. Todas las pistas de atletismo al aire libre tienen 400 metros. Entonces vamos a ir viendo un poco de qué se compone la pista y hablamos de ese origen. Bueno, pues como vamos a seguir viendo la pista, en una pista de atletismo pues se practican las carreras hay de mucho tipo, porque están las carreras de velocidad, el 100, 200, 400, una vuelta a la pista, las de medio fondo, 800, 1500, el 5000, el 10000, que veremos que esas pruebas vienen precisamente también del sistema anglosajón. El 5000 y el 10000 derivan de las 3 millas y las 6 millas, pero también podemos marchar, la especialidad de marcha, que es una especialidad de atletismo. Y tenemos 4 especialidades de saltos: salto del triple salto, la longitud, que se hace en la zona de fosos horizontales, y la pértiga en la altura. Y después los lanzamientos, que tenemos el peso, la jabalina, el disco y el martillo. Todo esto podemos practicar en una pista de atletismo. Y como decíamos, todo tiene su lugar en la pista, y estos lugares están todos reglamentados. Los círculos de donde se lanzan, los pasillos desde donde se toma la carrera para lanzar jabalina, los artefactos tienen que tener unas dimensiones y unos pesos específicos, las calles tienen que tener una anchura, no es aleatorio, luego lo veremos cuando lleguemos abajo,
y la altura de las vallas. Entonces, todas estas medidas nos van a hablar del origen de esas especialidades, porque las medidas veremos que unas están medidas en pulgadas en el sistema anglosajón y otras en el sistema métrico, y eso nos hablará de los mismos orígenes del atletismo y de los Juegos Olímpicos. En esta pista podemos ver la pista de Barbastro, de 400 metros, es una pista de doble cola. ¿Qué significa doble cola? En atletismo hay una prueba que es el 110 metros vallas, y entonces hay que alargar un poquito la recta principal, y puede ser que alarguemos solamente una recta o que alarguemos las dos. En el caso de Barbastro tenemos dos rectas principales, porque necesitamos meter 110 metros para poder correr esa prueba tan especial que veremos que fue uno de los orígenes del atletismo, el 110 vallas. Es una pista de, como contábamos, de doble cola, de 8 calles, hay pistas de 6, y las pistas de doble cola con 8 calles tienen 494 marcas. La pista está totalmente plagada de marcas para ponernos las salidas de las diferentes pruebas, dónde se sitúan los obstáculos, lo veremos cuando bajemos abajo. Hay más de 300 placas en lo que es la cuerda de aluminio que hace el perímetro de la calle 1, donde se indica, interpretaremos algunas para los que queráis conocer una pista de atletismo, veáis cómo se interpreta una placa, una marca. Y más de 5 kilómetros de líneas pintadas en blanco, en una pista de 8 calles. En Barbastro ya hubo una pista de atletismo entre 1981 que se creó y 1992 estuvo homologada. Esta pista era de ladrillo triturado, pero aún así estaba homologada, porque en aquellos tiempos permitían con ceniza, ladrillo triturado. Después esa pista perdió la homologación y bueno, hemos tenido que esperar mucho tiempo, pero por fin tenemos una instalación en condiciones y homologada otra vez. El material que hay hoy en día en las pistas de atletismo se suele denominar como tartán, pero no es tartán en sí mismo. El tartán es un material que se utilizó por primera vez en los Juegos Olímpicos de México en 1968, fue una novedad enorme. Las prestaciones de los atletas subieron mucho, solo hay que ver el récord de Bob Beamon en longitud, 8,90, que pasó de 8,35 a 8,90 en aquella competición, y gracias, entre otras cosas, a que estrenaron el material sintético, que era tartán. Pero el tartán se fue desechando por otros materiales, y en la de Barbastro en concreto es el Sportflex 720 Super X, de 13 milímetros de espesor, que es este material que tengo en la mano, que veremos que es de dos colores, ahora explicaremos por qué, que tiene unas características, unas celdas, porque se ve la parte superior, que es rugosa, con unas direcciones en la rugosidad para la tracción de los clavos, para correr más las prestaciones de los atletas, y las celdillas que están en la parte inferior, que también favorecen el retorno ese de energía, que tiene la parte positiva de favorecer el rendimiento, pero también tiene la parte negativa de que si no está uno entrenado para correr sobre esta superficie, sufre mucho las articulaciones, tendones, hay que adaptarse progresivamente. Entonces, lo que comentábamos por último del tema del doble color que hay en la pista de Barbastro, es una pista para mi gusto preciosa, en color azul, con el verde, el césped artificial, el natural. Veremos por qué hay césped natural en lugar de artificial en el centro, cuando hablemos de los lanzamientos. Llama la atención el doble color. El doble color es porque esas son las zonas de transición del testigo. El testigo es lo que se entrega a los atletas en las pruebas de relevos, y hay una zona en la que solo se puede dar dentro de una zona. Además, justo el año pasado cambió la normativa, son zonas de 30 metros. Se ven que están escalonadas porque al ser para el 4%, los atletas que corren por la calle exterior, lógicamente, no salen de la línea de salida, salen más adelantados para compensar el tema de la curva. Y hablando de la curva, el radio de la curva son 36,5 metros. Se han hecho muchos estudios para los radios de las curvas de atletismo, porque tienen que tener dos curvas, si no, no cabrían en la instalación. Y es el radio, el que hay en Barbastro, que se considera ideal para correr en curva sin cambiar de trayectoria, porque podíamos hacer una curva más pronunciada, luego una fase recta y otra más pronunciada en otro tipo de pistas que hay, pero no favorecen a los atletas para desarrollar velocidad. Lógicamente ese ratio del ángulo, cuanto menos velocidad llevas, pues menos te afecta. Cuando vas corriendo y tienes que tomar una curva, te afecta cuando vas rápido. Bueno, pues además de las calles, en una pista tenemos toda la parte interna de la pista. Antes, describiendo las calles, hay otra característica en las pistas de Barbastro, que es la calle exterior de césped artificial para calentamiento, que mide exactamente 500 metros. Es una calle de 2,5 metros de anchura, muy buena para calentamiento, rodajes largos. Esto no lo tienen todas las pistas. La de Barbastro allí se hizo una buena labor.
Vamos a la zona de dentro, porque la zona de dentro de una pista de atletismo tiene muchísimas cosas. Tenemos 2 semilunas. Tenemos primero la zona central de césped natural, que es de césped natural nada más que porque los artefactos tienen que dejar huella. No se permite el césped artificial porque el artefacto no dejaría huella. Toda la zona del césped natural del centro, hemos marcado allí un sector con unos conos, pero normalmente estarían marcados los sectores de lanzamiento con cintas blancas o líneas. ¿Qué son los sectores de lanzamiento? Los sectores de lanzamiento son aquellas zonas donde está permitido que caigan los artefactos. Los artefactos son o la jabalina o el peso, el martillo o el disco. Cuando lanzamos, bien desde la jaula, bien desde un círculo, hay un sector fuera del cual el lanzamiento es nulo. En los principios del atletismo estos sectores eran de 90 grados, luego fueron a 60, 40, fueron rebajando. El sector actual de los lanzamientos de círculo, que es disco, peso y martillo, son 34,92 grados, desde 2003, muy reciente. Y más que nada por seguridad, han ido acortando los sectores porque cada vez se lanza más lejos. Y luego el de jabalina se traza desde un punto que hay en el centro, son los pasillos de jabalina. La jabalina es un lanzamiento que no es desde círculo, es un poquito más pequeño, son menos de 29 grados de sector. Bueno, quitado la zona central, que hemos dicho que es donde la zona de recepción de artefactos, tenemos la semiluna norte, que es esta más cercana que tenemos, que hay un montón de cosas en esa semiluna. Lo primero, otra característica de la pista de Barbastro, a mi juicio muy lograda, es el sector de peso. Eso que vemos ahí de arena que resalta sobre el césped artificial, ahí sí que hay césped artificial porque no es necesario que caiga ningún artefacto ni que ninguna aleta necesite el material sintético para tomar una carrera. Donde sí que lo necesita, que es en el pasillo jabalina o el pasillo de pértiga, ya vemos que está el material sintético. Como os contaba, el sector de peso, que es de arena, para que también, como decíamos antes, el césped natural quede marcado el lanzamiento. Tenemos el círculo de lanzamiento, luego veremos las características del círculo de lanzamiento de peso y por qué mide lo que mide, y que nos lleva eso a los orígenes del lanzamiento, y el sector. Tenemos otros 2 círculos de lanzamiento que miran hacia la zona de césped, o sea, tenemos 3 círculos de lanzamiento, el pasillo de jabalina, como comentamos aquí cerca, un pasillo para pértiga con doble, se pueden poner 2 colchonetas, una en cada extremo, en función de la necesidad de la aleta y donde vemos la carpa, es donde irá la colchoneta. Veremos que hay unas zapatas, veremos para qué son, y el cajetín de pértiga también para qué es, cuando bajemos ahora abajo. Y luego por fin tenemos la ría de obstáculos, que la tenemos aquí abajo, que es la ría que se llena de agua para las carreras de 3.000 obstáculos. No tenemos puestos los obstáculos, están recogidos, que pesan muchísimo, son 4 obstáculos más. Cada vuelta se dan 4 obstáculos más la ría, hasta completar los 3.000 obstáculos. Estamos hablando siempre de la categoría absoluta. Luego, lógicamente, para cada categoría las distancias y las alturas de los obstáculos y los pesos de los artefactos se adaptan, pero vamos a hablar del atletismo a categoría absoluta. Luego tenemos la semiluna sur, que es aquella de allá abajo donde está la jaula de martillo y disco. La jaula de lanzamiento de martillo y disco es un sitio muy especial, lo veremos al final, porque allí se recoge un poco todo el espíritu del atletismo. Allí hay otra zona de salto con pértiga, otra zona de lanzamiento de jabalina, y donde tenemos la otra carpa allá al fondo puesta es donde debería ir, que pronto llegarán, la colchoneta de altura, es la zona de altura. Aquella semiluna sí que es de material sintético, porque toda la semiluna sirve para la carrera de impulso para poder saltar a altura. Entonces, por eso está hecha de material sintético y no de césped artificial como esta semiluna. Bueno, pues ya estamos en la pista. Esta es la calle 1 y la cuerda hemos quedado que eran 400 metros. Esos 400 metros vienen de la milla anglosajona. La milla anglosajona son 1.609 metros. El redondeo de esa cuarta parte, la pista es la cuarta parte de una milla redondeada. Por eso también se corre el 800, se corre el 1500, que el 1500 proviene de la milla entera. De hecho, hay una prueba en atletismo que es la milla misma. ¿Y por qué todo esto? Pues porque el atletismo tiene origen en las Islas Británicas. Las Islas Británicas, igual que en Olimpia, en el 776 a.C. empezaron los Juegos Olímpicos, que también se desarrollaban en otras ciudades griegas. Había los Juegos Sísmicos, por ejemplo, o los Píticos en Delfos. Lo que pasa es que los que se han hecho famosos son los Olímpicos, porque ahí es donde se fijó el varón Pierre de Coubertin. Pero en otras zonas del mundo también se hacían juegos tradicionales de deporte y en una de ellas era en la isla de Irlanda, lo que hoy es Irlanda, de tradición celta, y ahí se celebraban los Luna Games.
que son incluso más antiguos que los Juegos Olímpicos, datan del 850 a.C. ¿Qué sucedió? Que cuando en el año 300 y pico, ahora no me acuerdo del pico, el emperador Teodosio decide eliminar los Juegos Olímpicos de todo el Imperio Romano, porque habían durado desde el año 700 a.C. hasta el año 300, 1000 años de Juegos Olímpicos, de tradición. Los Juegos Olímpicos hay que ver que no tenían un carácter tan deportivo como hoy en día, era un carácter más religioso. Y en cuanto el emperador decidió unificar al cristianismo todo el imperio, lo primero que hizo pues cargárselo pagano, desde luego todo lo que consideraba pagano. Los Juegos Olímpicos dejaron de celebrarse en el 373, creo que fue después de Cristo. ¿Qué sucedió? Que en las Islas Británicas parte era Imperio Romano, parte no lo era, y la isla de Irlanda, afortunadamente para nosotros como deportistas no lo fue. Esas Lunar Games que se celebraban en lo que es hoy en día Dublín, al norte de lo que es hoy Dublín, continuaron celebrándose durante siglos y siglos, hasta que se convirtieron en los años para 1700, 1800 en juegos más organizados. En las Islas Británicas está el origen del atletismo, porque se empezaron a celebrar competiciones y pruebas como las conocemos hoy en día, veremos, y donde se agarró el barón Pierre de Coubertin cuando ideó los Juegos Olímpicos. Él se agarró a la idea teórica y la leyenda griega y los Juegos Olímpicos, todo muy épico, pero necesitaba unas pruebas, y esas pruebas ya no existían. Hacía muchos años que en Grecia no se hacían juegos tradicionales como los olímpicos, y recurrió a lo que se habían organizado pues en los colleges ingleses, en Oxford, Cambridge, y lo que había migrado también a Estados Unidos, ¿no? Gracias a los inmigrantes ingleses y británicos que fueron a Estados Unidos. Allí los juegos que se hacían fue de lo que se nutrió los primeros Juegos Olímpicos, y lo veremos ahora en las distancias. Lo primero, la distancia de la anchura de una calle. La anchura de una calle de atletismo no la puedes hacer la anchura que uno quiera. Tiene 1 metro con 22 centímetros, y eso es una distancia que dices, ¿a quién se le ha ocurrido? Pues bueno, 1 metro con 22 centímetros, si consideramos que un pie anglosajón son 30 con 48 centímetros y multiplicamos por 4, nos da exactamente eso. Son 4 pies anglosajones. Yo tengo por suerte casi un pie anglosajón y hago 1, 2, 3 y 4 y tengo casi la calle. Esa distancia de 1 a 22 la veremos en otros sitios. Eso nos habla del origen anglosajón del atletismo. Los 400 metros de la cuerda, el 1,22 de la calle, y vamos a ver algunas de las marcas que hay. Lo que comentábamos arriba, una pista de 8 colas tiene más de 300 marcas. Interpretarlas es lo que hay entre los palos, es la calle. Por ejemplo, aquí tenemos final del 4% de la calle 3. Vamos a la calle 3 y tenemos aquí la marca amarilla que nos marca el final de la zona de entrega del testigo que hemos visto anteriormente. Durante 30 metros los atletas pueden intercambiar el testigo. Si lo intercambian fuera, quedan eliminados. Y esta sería la última zona de transición. Hay 3 zonas de transición del testigo. Bueno, estamos aquí en el foso de saltos horizontales. ¿Qué son los saltos horizontales? El triple salto y el salto de longitud. En el atletismo hay 4 especialidades de salto. También está la pértiga y el salto de altura. En los Juegos de Olimpia, los primeros Juegos de Olimpia antiguos, se hacía el pentalón, que era una carrera, era lucha, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. O sea, estamos viendo lanzamiento de longitud que ya hacían hace 2500 años. Era el único salto que se hacía en Olimpia. En los Juegos Celtas, los que hemos hablado antes, los Juegos Celtas, allí había carreras con obstáculos, lanzamiento de peso y martillo. Y también jabalina, era lo que coinciden los dos. Carreras lisas y el salto de altura y el de pértiga. Longitud no hacían, pero la pértiga la utilizaban para saltar a lo lejos. Nosotros ahora en el atletismo se utiliza para saltar lo más alto posible. Como contábamos antes, el varón a la hora de crear sus Juegos Olímpicos, pues tiró un poquito de la leyenda de Olimpia, y lo que hizo fue recurrir a las pruebas que estaban ya haciéndose en los colleges ingleses y en las competiciones británicas y en Estados Unidos. Añadió el disco, que el disco no se había hecho, el disco tiene un origen heleno, y con eso creó los primeros Juegos Olímpicos. En el foso de triple, la curiosidad es que el primer campeón olímpico de la era moderna, en 1896, James Connolly, fue un triplista, y su historia es muy bonita. Alguien que quiera indagar sobre la historia de Connolly, ahora no tenemos tiempo de contarla. Para saltar longitud tenemos 2 fosos, uno allá al fondo, el otro donde están saltando ahora los atletas, y existen
2 tablas de batida, una a 1 metro, otra a 3 metros. Por el otro pasillo tenemos el para saltar triple y las tablas de batida están a 11 metros y a 13 metros. Bueno, estamos en la Semiluna Norte, que hemos dicho que había muchas cosas aquí. Pasillo de pértiga, allá donde está la carpa tendría que ir la colchoneta de salto con pértiga, pero aquí también podría ir. La colchoneta iría encajada, de tal forma, esto es un cajetín, para colocar la pértiga, esto es una pértiga, se coge carrera, la que se coge velocidad, y la pértiga se clava en el cajetín, de tal forma que al doblarla y con la técnica subes, va a ganar altura. Estas zapatas que hay aquí, estos planchones que hay aquí, son para sujetar el saltómetro de pértiga. Los saltómetros de pértiga tienen la posibilidad, llevan unos raíles para que el atleta pida la profundidad que quiere con respecto al listón, a la perpendicular. Y allí colocarán los saltómetros, bueno, en este caso aquí en Barbastro va allá. Bueno, ahora estamos en los círculos de peso. Tenemos la zona que veíamos desde arriba, el círculo de peso con el sector que hemos descrito de arena. Y tenemos 2 círculos más allá que van a enfocar hacia la zona de césped. El círculo de peso, de lanzamiento de peso. Hemos dicho que el peso se realizaba sobre todo en las Islas Británicas, en los Juegos Celtas. ¿Dónde lo vamos a ver eso? Que el origen es británico, en la medida de círculo. La medida de círculo son 2,14 redondeados, 2,13 metros y medio. Que es una medida, lo podían haber hecho de 2 metros y ya está, pues mide 2,13. Ya nos podemos imaginar que en el sistema anglosajón va a cuadrar, y cuadra 7 pies. Son 7 pies lo que tiene de diámetro un círculo de peso, para lanzar peso. Pero es que además, el peso que lanzan los hombres, siempre hemos hablado antes de que vamos a hablar de los absolutos, el peso que lanzan los hombres pesa 7 kilos 260 gramos, que también es una medida que muy rebuscada, no es una medida redonda, pero si lo pasamos al sistema anglosajón en libras son 16 libras justas. Los hombres lanzan 16 libras. El lanzamiento de peso nos habla de que no se practicaba en los Juegos Olímpicos, se practicaba en los Juegos Celtas y se mantuvo así, todavía se mantiene en la pista el círculo. Luego veremos que hay otro círculo y veremos qué pasa con eso. Bueno, seguimos en la Semiluna Norte, el pasillo de jabalina y otro simétrico en la Semiluna Sur, igual que la pértiga. Aquí en el pasillo de jabalina hemos quedado, la jabalina sí que se lanzaba en los 2 Juegos, en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Británicos. La jabalina de hombres pesa 800 gramos y la de mujeres pesa 600 gramos, el sistema métrico. Ahí venció la tradición helena, cuando se juntaron las 2 pruebas para ver qué mediciones ponían. El pasillo se puede coger carrera, hay un mínimo de 20 metros para coger carrera y hay otro en el otro lado. La última parte de la semiluna, la ría de las carreras de obstáculos. Una piscina para formar la ría. Ni siquiera esto se puede hacer como uno quiera. La ría tiene una anchura de 3,66 metros y una longitud de 3,66. Es un cuadrado de 3,66, que lo podían haber hecho de 3,5 metros, pero esos 3,66 son exactamente 12 pies. ¿Por qué? Porque se practicaba en los Juegos Británicos y no se practicaba en los Juegos Olímpicos. La altura del obstáculo, que ahora desde hace muy poquito, porque hemos estado hablando de la categoría sobre todo hombres, porque hasta 1928 las mujeres no toman parte en los Juegos Olímpicos, y hay pruebas que no las hacen, por ejemplo, los obstáculos, el 3000 obstáculos hasta Pekín 2008 no hacen obstáculos las mujeres. El obstáculo, la altura del obstáculo es de 0,91,4, también una distancia que no nos dice nada, pero si la transformamos al sistema anglosajón es justo 1 yarda. Los obstáculos, la altura de los obstáculos del 3000 obstáculos de la ría es de 1 yarda. Ahora mismo también han puesto que son telescópicos para que puedan correr las mujeres, antes eran fijos, y la altura de las mujeres son 2 pies y medio. 1 yarda son 3 pies, les han puesto 2,5, que es el 0,76 de altura.
Seguimos con los obstáculos, con las vallas en este caso. De tradición británica 100%. Las vallas, la valla para adultos tiene un 1,06. 1,06 son 3,5 pies. Y todas las vallas que podamos bajar para categorías inferiores, hasta 76 centímetros, de 2,5 pies, 2,75, todas referidas a eso. Antes hemos hablado de que estaba la doble cola, la pista de Barbastro es de doble cola para el 110 vallas, y el 110 vallas viene de los 120 yardas con vallas que se realizaban en los juegos, en los colegios ingleses en el siglo XIX. ¿Por qué 120 yardas? Porque las vallas están separadas exactamente a 10 yardas y siguen así. De hecho, los atletas de élite me han propuesto en muchas ocasiones y no han conseguido el que esas vallas se separen más, porque a 4 pasos, o sea, a 3 pasos tienen que recortar y a 2 pasos no llegan, a 2 apoyos. Y siempre se dice que si las vallas del 110 vallas estuvieran a 10 metros en lugar de 9,14, el récord del mundo sería mejor, porque tienen que recortar mucho los vallistas. Pero siguen con 9 metros y 14 centímetros de separación las vallas. ¿Por qué? Porque son 10 yardas. Entonces 10 vallas, 9 espacios, a 10 yardas son 90. Nos faltan 30 yardas para el 120, que son la distancia que hay de la última valla meta y la distancia que hay de salida a la primera valla, 15 yardas de cada uno. Y de ahí venían los 120 yardas, que transformaron al sistema métrico en un 110, y sigue manteniéndose. Esa es una de las pruebas que más peso tienen en la tradición británica, todo lo que es vallas. Las mujeres que no empezaron a correr vallas hasta prácticamente en 1932 en los Juegos de Los Ángeles, se les puso la valla de la altura de 76 centímetros, que es 2,5 pies, 2,5 pies, una medida anglosajona, pero a ellas ya se les separó a 8,5. La valla de las mujeres son 8,5 metros, sistema métrico, porque ya cogieron, las mujeres de hecho lanzan el peso de 4 kilos, aunque lanzan en el mismo círculo que el de hombres, ya tienen más componentes de sistema métrico porque es más tarda, ¿no? Las mujeres a principios del siglo XX no hacían deporte, desgraciadamente, era otra cultura. Y como decíamos, en según qué pruebas, hasta 2008, por ejemplo, los 3.000 obstáculos, o incluso el martillo, hasta, que ahora veremos allá, hasta Pekín, los Juegos de Sydney, no se lanzó, y todavía en los últimos Juegos incorporaron el 50 kilómetros marcha. Y de hecho no hacen el 110 vallas, sino que hacen el 100 y pruebas diferentes, y se está unificando, a nivel de atletismo se está unificando esto. Vamos a ir a la zona de la semiluna sur y veremos la jaula de martillo. Bueno, pues ya estamos acabando, estamos ahora en la semiluna sur, donde tendría que estar la colchoneta de altura, la zona de altura, toda la zona de material sintético y el círculo de peso accesorio. Hay 4 círculos de peso que hemos quedado que eran 7 pies de diámetro, y estamos en un lugar muy especial. Estamos en la jaula de lanzamiento, porque llevamos todo el rato hablando de que el atletismo, una pista de atletismo nos habla de los orígenes del atletismo, y hemos visto lo que es la tradición griega con la tradición británica y que las dos cosas juntas han dado origen al atletismo tal y como lo conocemos e incluso a los Juegos Olímpicos. Y aquí tenemos las dos, tradiciones, porque hemos quedado que el disco se lanzó en los primeros Juegos Olímpicos antiguos, en el año 700 a.C. Aquí tenemos un disco, los hombres ahora lanzan con 2 kilos. Ya nos dice mucho que los hombres lancen con 2 kilos, que es una cifra redonda en el sistema métrico decimal, las mujeres con 1. Pero es que además los 2 círculos que tenemos aquí, que ya no llevan contenedor, los de peso se distinguen porque tienen un contenedor. Son diferentes, hay un círculo que es para lanzar disco, que es este de delante, y uno para lanzar martillo, que es el de atrás. El disco viene de Grecia, 2 kilos, y el círculo 2,5 metros. Redondos, sistema métrico. Crearon el círculo 2,5 metros. El círculo de detrás, el círculo del martillo. Aquí tenemos un martillo. Pesa exactamente lo mismo que un peso, el que hemos visto en el otro lado. 7 kilos, 260 gramos, 16 libras. Lo lanzaban los celtas. Bueno, lanzaban realmente ruedas de carro con sus palos. Luego lo fueron adaptando un poco, pero al principio eran ruedas de carro con palos. El círculo 2,14, 7 pies. Hay un círculo con medida anglosajona y un círculo con sistema métrico, protegidos por la jaula. La jaula, desde luego,
Es para proteger al público de los lanzamientos, para que si un lanzamiento no sale dentro del sector, es nulo, lógicamente, si pega la red, pero la jaula también es muy significativo que protege esa tradición. Están los dos círculos aquí juntos para lanzar disco y martillo.